Bueno, ahora vamos, ya nos adentramos, digamos, cómo piensa, digamos, la ciencia en general Touraine, como una introducción un poco a su vida, a su pensamiento, a sus simpatías políticas, a lo que me dice el mayor francés de esto, de lo otro, de qué sé yo, y el texto, digamos, estructural, que es uno de los primeros más importantes, que es el de la producción de la sociedad, donde están, digamos, sus bases teóricas. En este texto puntual ya está bueno porque es un estudio más concreto, digamos, acerca de los movimientos populares, los movimientos, precisamente no los movimientos populares, sino los movimientos sociales en América Latina, y él pone en juego ahí un poco como movimientos sociales en América Latina, y se pregunta si en América Latina hay movimientos sociales. Trata de responder por qué no los hay o por qué son débiles, y cómo en esta situación o esta etapa de transformación que está él viviendo o viendo, que es esta sociedad postindustrial, el neoliberalismo, etcétera, puede o no llevar hacia un proceso de conformación de los movimientos sociales. En principio, lo que hace es decir que hay tres maneras diferentes de definir a los movimientos sociales. Se va a quedar con la tercera. La primera es de un tinte más economicista, que son individuos que luchan, digamos, por sus intereses ligados a la posición que ocupan en la esfera del mercado. En la esfera del mercado. La tercera definición tiene que ver con desbordes populares que cuestionan la gobernabilidad, con desbordes culturales populares que desbordan la gobernabilidad. Son movimientos más heterónomos y son los que se caracterizan más bien en América Latina. Y la tercera definición acerca de qué es un movimiento social, que tiene esta idea de que el movimiento social, que es la que él propone, el movimiento social son aquellos que se construyen colectivamente en pos de disputar, digamos, el sentido de la cultura y poder apropiarse o ser dueños de la historicidad para orientarlas ellos y no contra un otro. Eso es lo primero que dicen. Después, esas son como tres definiciones que en general se habla de la forma en la que se hablan los movimientos sociales. Pues dice que dentro de cómo él va a entender a los movimientos sociales, podemos hablar de movimientos sociales en dos sentidos. Por un lado, los movimientos que se oponen a un otro, con intereses más bien, no con intereses, con digamos, movimientos más bien estructurales, que forman parte, digamos, de una sociedad, de un grupo social determinado. Este es el ejemplo clásico de lo que son el movimiento obrero, por ejemplo, o el movimiento campesino. Después están los movimientos que son los que quizás son más característicos en América Latina y que tienen que ver con una colectividad o un grupo que lucha o demanda por temas que tienen que ver, que están relacionados con la cuestión de la dependencia y la independencia y la idea de desarrollo. Eso es un poco lo que sostiene, y después, a partir de estas clarificaciones, empieza a hablar un poco de América Latina. Lo primero que dice es que en América Latina no hay movimientos sociales propiamente dichos, no hay movimientos sociales puros, es decir, hay, o sea, no es que dice que no hay, o sea, lo que dice es que no son estructurantes de estas sociedades, no son el conflicto por excelencia o que determina la lógica social de estas sociedades, precisamente. En ese sentido, no hay movimientos sociales. Los movimientos sociales de desarrollo son más importantes que los estructurales, sin embargo también son débiles, y son débiles producto de que son heterónomos, y digamos, Estado lo cuestión. Él dice que es producto de que América Latina tiene un desarrollo endógeno, que genera una debilidad de las clases sociales. Tanto hay una debilidad de la clase dirigente, que parece una clase débil,
como también, digamos, de las clases populares. Y que este desarrollo endógeno genera, digamos, una situación de marginación importante y de exclusión importante de un montón de sectores, y al mismo tiempo la presencia de un Estado que cumple tareas no solamente estrictamente estatales, políticas o estatales en sí mismo, sino también tareas económicas, que es la que se encarga de incluir en la esfera económica a todo un sector importante de la clase media. En ese sentido, en esta sociedad lo que se genera es lo que se llama un sistema de producción de desborde, aparece acá, pero para mí no es de desborde, es como de diferenciación. No, es de desborde. Un sistema de producción de desborde, y hay desborde por arriba como por abajo. Por arriba tiene que ver con esto que decíamos, que la clase dirigente es una clase que en realidad no es una burguesía propiamente dicha, una burguesía nacional, tal como se ve en Francia, en Europa, en Estados Unidos, sino que es más bien una especie de casta, o sea, se comporta de manera más feudal, es decir, más que una clase burguesa, es una casta oligárquica dirigente. También está la cuestión de que hay un desborde por arriba por el crecimiento endógeno, y la otra cuestión es lo que yo había dicho de la intervención del Estado Nacional Popular, que distribuye recursos económicos y genera una inclusión y la construcción de una clase media, pero no por vía del mercado, sino por vía del Estado. Y por abajo está lo otro que yo decía, que parte de la población está marginada y al mismo tiempo es reprimida. Entonces las luchas son muy democráticas, elementales, contra que no los maten, no los repriman, etc. En ese sentido es una clase popular débil. El segundo aspecto es que los movimientos sociales son débiles en relación a los movimientos políticos, y los movimientos sociales son heterónomos. Eso es básicamente lo que dice, y en este apartadito que ya da un estado de cuestión de que no hay movimientos sociales en América Latina, y su explicación acerca de por qué, y la cuestión del sistema de producción de desborde tanto por arriba como por abajo. Habré, digamos, dos preguntas elementales, que si decimos, una es que si decimos que no existen movimientos sociales estructurales, entonces podemos quizás hablar de que sí existan movimientos sociales en el sentido de movimientos sociales de desarrollo. Y después la siguiente pregunta, que la deja picando para el siguiente capítulo que vamos a desarrollar, es si la nueva situación neoliberal contribuye o no a la gestación de movimientos sociales. Bueno, lo primero que va a decir, ahí no me acuerdo muy bien. Esto de que los movimientos sociales en América Latina tienen una relación muy estrecha con el Estado. En ese sentido, son movimientos sociales no puros, no son movimientos sociales, son movimientos político-económicos sociales. Y que en general lo que hacen los movimientos sociales es tener una relación con el Estado, ya sea para negociar con el Estado, para enfrentar al Estado, para exigir, o lo que sea, pero siempre es en un vinculamiento, digamos, heterónomo, y que hace que pierda el carácter, digamos, puramente social, combinando elementos políticos importantes, y económicos. En ese sentido, ahí acuñé la idea de que lo que tienen los movimientos sociales en Latinoamérica es un comportamiento, una característica, un funcionamiento tridimensional. Tridimensional es esto que decíamos, son socioeconómicos, son políticos y son nacionales. Una mezcla en mezcla e integración. El segundo punto, lo que dice
bueno, voy a hablar de algunos movimientos sociales. Bueno, están los movimientos antiimperialistas, están las guerrillas, está el movimiento sindical. Eso es cierto, existe, pero sin embargo son débiles. Y son débiles en relación al movimiento nacional popular. Es decir, esto que decíamos, no es que no existe el movimiento obrero, no es que no existen, bueno, las guerrillas de los 70 fue impresionante. No es que no exista el movimiento antiimperialista propiamente dicho, incluso en el sentido desarrollista, digamos. El problema es que en realidad ellos no estructuran a la sociedad. Los que realmente copan la parada son los movimientos nacionales populares y que generan la lógica de estas sociedades. De hecho, es decir, por más que haya 1 millón de guerrillas, las guerrillas fueron derrotadas todas. O sea, las guerrillas son derrotadas y los que triunfan son el movimiento nacional popular, no el movimiento guerrillero. Y el movimiento antiimperialista, bueno, en general siempre es cooptado y termina, digamos, mezclando sus banderas con el Estado. Entonces es como que, más que ser un movimiento social antiimperialista, termina siendo un movimiento sociopolítico antiimperialista, donde, o sea, terminan siendo Estado más que enfrentándose al Estado mismo. Bien. Bueno, ahí ya el tercer... Me parece que este capitulito va hacia la pregunta un poco acerca de si son igualmente débiles los movimientos sociales de desarrollo, y termina diciendo que sí. El otro capitulito ya habla acerca de la siguiente pregunta, que si el neoliberalismo da lugar o no al surgimiento de movimientos sociales puros. Básicamente va a decir que no en el inmediato, porque empieza a sentar las bases para que eso sea posible. En ese sentido dice que, o sea, la investida del neoliberalismo lo que genera es que el sistema político nacional y popular ya no sean hegemónicos, pierdan mucha fuerza, y el neoliberalismo, aunque el neoliberalismo lo que genera es una decisión de las esferas de la política y de las esferas del Estado. En tanto genera esa división, digamos, de la política del Estado, donde deja la economía, solamente se encarga exclusivamente de la economía y el libre mercado, y para lo demás está el Estado. O sea, para la política está el Estado, pero el Estado no está para todo lo demás. Él lo ve en sentido positivo, porque genera, digamos, las bases para que el Estado el Estado empiece a ser un Estado propiamente dicho, un Estado puro, digamos, que se encargue de cuestiones puramente estatales y que se geste una sociedad civil pura, y en ese sentido movimientos sociales puros. En ese sentido, lo que estamos viviendo, a decir, es no la gestación, o sea, movimientos sociales a partir del liberalismo, pero sí un momento de transición de los movimientos nacional populares hacia movimientos sociales. Y eso lo ve en todo lo que son los movimientos urbanos, todo el movimiento piquetero, bueno, y un poco tiene que ver con toda esa cuestión. Entonces, lo que opera, cuando decíamos, bueno, la esfera de la economía y de la política empiezan a poder ser separadas, es un proceso de diferenciación de la dimensión tridimensional de la acción colectiva de Latinoamérica. En ese sentido, están las posibilidades, como yo decía, de una formación de un actor social autónomo por primera vez. Dice, la formación de movimientos sociales es posible. ¿Cuándo es posible la formación de movimientos sociales? Solo cuando se termina de dar un proceso de diferenciación funcional, de diferenciación de las funciones, esto que decíamos. Todo ello, entonces, bueno, hasta acá es como una oda al neoliberalismo, lo que es terrible. Pero por otro lado dice, bueno, sí, o sea, el neoliberalismo genera esto, pero al mismo tiempo genera un montón de pobres, de desocupación, de delincuencia. Bueno, es un caos terrible. La sociedad, la verdad que no es lindo que haya muchos pobres, pero él ve ahí también tratando de tomar como la contradicción de la cuestión. Es que sí, el neoliberalismo genera diferenciación, lo cual se sienta las bases para los movimientos, para la gestación de movimientos sociales o para la transición de movimiento nacional popular hacia un movimiento social.
pero al mismo tiempo genera mecanismos muy fuertes de exclusión, de marginación y de represión. Entonces, como que existe en América Latina igualmente todavía toda esa lógica, que por un lado está la lógica económica de integración, te incluye por un lado económicamente, el Estado incluye económicamente, pero por otro lado te expulsa por medio de la represión. Entonces, acá habla de participación política dependiente. El problema es que hay participación política dependiente, marginación importante y explotación. Entonces hay marginación, hay explotación y participación política dependiente. Después dice que esto que decíamos, que no hay movimientos sociales puros, sino que más bien los movimientos sociales, empiezan a haber movimientos sociales pero que son heterónomos igualmente. Habla ahí un poco del zapatismo, del indigenismo y de todas estas cosas, pero que bueno, no mueven mucho el amperímetro, a decir. Pero sí podríamos decir que son movimientos sociales que intentan ser lo más puro posibles, aunque en realidad son, después va a hablar del PT y del FRECPASO, que son, que si bien son movimientos políticos, tienen un basamiento de movimiento social importante. O sea, el PT llega al gobierno, o sea, después se convierte en Estado y un montón de cuestiones. Bueno, igual esto me parece que no lo ve él, porque es desde antes. Pero bueno, surge, digamos, en un movimiento de la clase obrera, que se convierte en partido. O sea, el movimiento sindical que forma, el movimiento obrero que forma su sindicato y el sindicato que forma el partido. Después habla de esta cuestión de la necesidad de que el neoliberalismo genere una estatización del Estado, que es la formación de un sistema político propiamente dicho, y que genere las bases, y solamente en la medida en que hay un sistema político propiamente dicho pueden haber movimientos sociales. Esa es la condición objetiva, digamos. No, esa es la condición necesaria. Que sea condición necesaria la formación de un sistema político para la formación de movimientos sociales, epistémicamente, digamos, le da la razón a la idea de cuando él critica todo el economicismo, de que dado el modo de producción, entonces los movimientos son así. Dice que en realidad no importa tanto la función que ocupás en la economía para la acción colectiva, y que lo que importa un montón para la acción colectiva es la política, es el sistema político propiamente dicho, y la composición de la sociedad, mejor dicho, las relaciones sociales. Por eso dice que un montón, o sea, América Latina siempre está como al paso de, le falta como, siempre le falta como un peso para el pucho para hacer una revolución. Siempre está al límite América